Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Ya están Hallelujah. grabando, Raquel? ¿Ya están grabando? Yes. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hallelujah. Aleluya. I would like to pray. Vamos a orar. Dear Father in heaven, Amado Padre Celestial, I thank you that you have ordained this time together. te doy la gracia que tú has establecido este día para que nos reunamos. I know that you have a great plan and a great purpose for these people. Sé que tú tienes planes grandes para este pueblo. And we receive the plan that you have for Y us. nosotros recibimos ese plan que tú tienes para nosotros. Lord Jesus, we thank you Señor Jesús, te damos las gracias that you have made all of these things possible for us. que has hecho todas estas cosas posibles para nosotros. You are the reason that we are here. Tú eres la razón por la que estamos aquí. You are the only reason that we are here. Tú eres la única razón por la que estamos aquí. And we want to give you the honor and the glory that you alone deserve. Y queremos darte a ti la gloria y el honor que solamente tú te mereces. You are the only Son of God, Tú eres el unigénito Hijo de Dios. the Son of God who is risen from the dead. Tú eres el Hijo de Dios levantado de entre los muertos. Holy Spirit, we welcome you. Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Take your place of preeminence. Toma tu lugar de preeminencia. You are God, the Spirit, here with us in Tú the eres earth. Dios, Espíritu, con nosotros aquí en la tierra. We call upon you to give us eyes to see and ears to hear. Te pedimos que nos des ojos para ver y oídos para oír Would you speak to the church? lo que tú quieres hablar a la iglesia. Not what man speaks, No lo que los hombres hablan, not what woman speaks, no lo que una mujer habla, but what the Spirit speaks to the church. sino lo que el Espíritu quiere hablar a la iglesia. Everything said and done will be to the honor and glory of Jesus Christ. Y todo lo que estamos aquí sentados te daremos a ti la gloria y el honor a través de Jesucristo. Christ, who is the Savior, A Cristo, que es el Salvador, our healer, nuestro sanador, the head of the church, la cabeza de la iglesia and our soon returning King. y nuestro Rey que pronto volverá. And everyone in agreement said, Y todos los que estamos aquí reunidos decimos Amen amén. and amen. Hallelujah. Amén. Hallelujah. Gloria a Dios. I want to teach to you on the subject, Quiero compartirles sobre el tema Jesus, the resurrected Lord and Christ. Jesús, el Señor resucitado. You know, these really are last days. Vean, ustedes deberían de saber que estos realmente son los últimos días. There's a warning in the scripture of great deception that will come in the last days. En la Biblia encontramos una advertencia con respecto al engaño que habría en los últimos tiempos. And because of that, there is a foundation that we must continually return to. Y debido a esto, existe un fundamento sobre el cual nosotros deberíamos de estar velando para permanecer en él. In Acts chapter 4, En el libro de Hechos capítulo 4, it says there was great power dice que con gran poder, when the apostles gave witness to the resurrection. cuando los apóstoles estaban testificando de la resurrección And there was a great grace upon them. y que había una abundante gracia sobre ellos. The cornerstone of our faith is Jesus Christ, the resurrected Lord. Recuerden que el fundamento, la piedra angular de nuestra fe es Cristo Jesús, la resurrección de Jesús. Jesus is not like the other prophets. Jesús no es como los demás profetas. When they died, they stayed dead. Cuando los demás profetas murieron, se quedaron muertos. But Jesus, when he died, Pero cuando Jesús murió, he rose from the dead Él fue levantado de entre los muertos to live forevermore. para vivir para siempre. The reason that I'm talking about this, Y la razón por la que estoy hablando de esto because I know there are heresies that come against the resurrection. es porque ya hay herejías que se han levantado en contra de la verdad de la resurrección. There are blasphemies against the virgin birth. Hay blasfemias con respecto al nacimiento virginal de Cristo.
And in my country, the United States, En los Estados Unidos, mi país, we have many, many movies. tenemos muchas películas Oh, they're about Noah. que son acerca de Noé, Oh, about Samson. acerca de Sansón, Oh, many, many people from the Bible. de muchos personajes de la Biblia. And they twist all of it and make it into something that is not in the Bible. Pero le han dado un giro de manera que ya no es real, ya no es la historia bíblica. It's heresy. Eso se llama herejía. It's heresy. Es herejía. And those same movies leave America and they go around the world. Y esas películas luego salen de los Estados Unidos y comienzan a ser presentadas en todas partes del mundo. The very people that make these movies, Y aún la gente que hace las películas, whether it's a movie about Moses or a movie about Noah, ya sea que se trate de una película sobre Moisés o sobre Noé, they hate Christianity. ellos odian el cristianismo, They hate Jesus. odian a Jesús. I've even heard them say Christianity is a culture of stupidity. Incluso yo los he llegado a escuchar a algunos hacer declaraciones como que el cristianismo es una estupidez. So I understand what is happening. Así que yo entiendo qué es lo que está pasando. God quickened in my spirit. Dios lo puso en mi espíritu. You must start talking about the resurrection again. Dios lo puso en mi espíritu y ustedes también tienen que comenzar a hacer lo que Dios puso en mi espíritu, hablar de la resurrección de Cristo. This was something I was told to do 4 years ago. Esto es algo que el Señor me dijo desde hace unos 4 años. And I am surprised how many people have the wrong understanding of the resurrection. Y yo me sorprendo de ver cuánta gente tiene un entendimiento incorrecto sobre la resurrección. Yeah. In 1 John chapter 2, the Bible tells us En 1 de Juan capítulo 2 la Biblia nos dice that there are many antichrists that come. que habrían muchos anticristos que habían de venir. That's how you know it's the last hour. Ahora, esto es una prueba para identificar cuáles son los tiempos o la hora final. When the antichrist comes, Cuando el anticristo viene, heresies will abound. las herejías van a abundar. Okay? ¿Ok? Heresies are to make the Bible look like foolish fables. Las herejías causan que la Biblia parezca ser como tonterías. The purpose is to make the Bible look like something for children. El propósito de las herejías es causar que la Biblia sea visto como que si se tratara de un libro infantil. So now let's talk about the early church. Así que hablemos un poco acerca de la iglesia en el principio. Because the Bible very clearly tells us Porque la Biblia de una manera muy clara nos dice that when the apostles talked about the resurrection, que cuando los apóstoles hablaban de la resurrección, there was great power. dice que había gran poder, Hechos 4:33. Very often I go to church and I say, where is the power? Muy a menudo cuando yo voy a las iglesias, yo me hago una pregunta, ¿y dónde está el poder? When you read the book of Acts, Cuando leemos el libro de los Hechos, power, 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 power. encontramos poder, 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 poder. Everyone knew that they were Christians Y cada uno de aquellos que eran cristianos because of two things. tenían o experimentaban ese poder por causa de dos cosas. They talked about the resurrection of Jesus Christ, Número uno, hablaban de la resurrección de Jesucristo and they had the power. y ellos tenían el poder. The power to heal the sick, El poder para sanar a los enfermos, the power to cast out devils, el poder para echar fuera demonios, the power for signs and wonders. el poder para ver señales y maravillas. Power belongs in the church. El poder le pertenece a la iglesia. There's something to learn Hay algo que aprender about the resurrection acerca de la resurrección and the power that comes on the person who preaches it. y del poder que viene sobre las personas que predican sobre la resurrección. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. So now, Así que let us consider something. consideremos una cosa. The early church was not perfect. La iglesia del principio no era una iglesia perfecta. The early church had some problems. La iglesia en sus inicios tenía problemas. The early church had a lot of prejudice. Prejudice? Prejudice, hatred.
Prejudice is when you see someone inferior to you. La iglesia del principio tenía problemas y parte de esos problemas tenían que ver con los prejuicios, viendo de menos unos a otros. So I will say they had prejudice against the Greeks, Así que habían prejuicios en contra de los griegos, against the Romans, contra los romanos, Samaritans, hacia los samaritanos, tax collectors, hacia los que cobraban los impuestos, los publicanos, women. hacia la mujer. The church had many problems. Mire, la iglesia tenía un montón de problemas cuando comenzó. They looked at other people. Miraban a los demás. Not good. Este no es bueno. Not good. Este tampoco es bueno. Not good. No, no, tampoco está bueno. We are good. Nosotros somos los buenos. At the same time, they had great power. Pero al mismo tiempo, siendo imperfectos, tenían un gran poder. At the same time, they worked miracles. Al mismo tiempo, ellos estaban experimentando milagros. How can this be? ¿Cómo puede ser posible? How could the church have such a great mistake? ¿Cómo puede ser que una iglesia llena de errores, How could they think this way against so many other people? cómo podía ser que pensaran tan mal acerca de las demás personas? People that Jesus died to save. Personas por las cuales Jesús murió para salvarlos. And at the same time, Y al mismo tiempo, they have great power tener un gran poder como respaldo. and they have great grace. Y tener una abundante gracia. This is driving me crazy. Esto me vuelve loca. I said, God, what are you trying to tell me? Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿y qué es lo que me quieres decir? He said, read the word. Y el Señor me dijo, lee mi palabra. They gave witness to the resurrection. Ellos estaban testificando de mi resurrección. When you give witness to the resurrection, Cuando usted testifica de la resurrección, you're giving testimony to the greatest power of God. usted está testificando acerca del poder más grandioso de Dios. And when you testify Y of it, cuando usted testifica de you esto, become one with it, usted viene a unirse o a ser uno con Él. and power comes to flow through Y you. entonces el poder fluye en usted. Hallelujah. Aleluya. Glory be to God. who Gloria lives sea a forever. Dios. So now, Así que ahora, the church had some other problems. la iglesia tenía otros problemas. Oh. They were spiritually immature. Eran espiritualmente inmaduros. They were not mature people. No eran gente madura. I mean, Jesus has been with them for 3 years. Quiero decir, Jesús solamente discipuló a los apóstoles 3 años. He's now resurrected and gone to heaven. No había resucitado para irse al cielo. And the apostles and the elders, Los apóstoles y los ancianos they do not have the scriptures. ni siquiera tenían la Biblia como nosotros la tenemos. They even abuse the Holy Communion. Incluso llegaron hasta a abusar de la Santa Cena, ¿recuerdan en Corintios? They're immature in so many things. La iglesia era inmadura en muchas formas. And they judge other people. Juzgaban a las otras personas, But they have great power pero tenían gran poder and they have great grace. y tenían gracia abundante. Oh, there's hope for me. Entonces yo tengo esperanza también. There's hope for you. Hay esperanza para usted, hermano. Hallelujah. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hallelujah. 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 So the early church, Así que la iglesia del principio it was a terrible time in the world. era un tiempo terrible en el mundo. Oh, the world was evil and wicked. El mundo estaba lleno de maldad. There was all types of great sin. Había toda clase de pecados. They're surrounded by violence, Estaban rodeados de violencia, surrounded by hatred, estaban rodeados de odio, human trafficking, de tráfico humano, slavery, de esclavitud, great wickedness I don't even want to talk about. gran maldad que ni siquiera quiero detenerme para hablar de eso. The church is surrounded by this. La iglesia estaba rodeada de todo esto ahí en medio de Roma. But they had great power and great grace. Pero tenían un gran poder y abundante gracia. In the face of great wickedness, En el rostro o en la presencia de una gran maldad, in the face of great evil, enfrente de esa gran maldad, give testimony to the resurrection of ellos Jesus Christ. testificaban
Cristo ha resucitado. Talk about the price that he paid, Hablaban acerca del precio que Jesús había pagado and talk about the power of his resurrection. y hablaban del poder que lo había resucitado. And great power Y entonces el poder And grandioso great grace y la gracia will come to you. se manifestaban. Y lo mismo será con usted. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. When I was going to Bible school, When when I went to Bible school Cuando many yo- years ago, hace años atrás, cuando yo iba a la escuela bíblica, we learned 7 steps to faith. nosotros aprendimos cosas como, por ejemplo, 7 pasos de fe, 7 steps to prosperity. 7 pasos para ser prosperado, 5 steps to receive the Holy Spirit. 5 pasos para ser lleno del Espíritu Santo. A lot of those men didn't make it in ministry. Y muchos de esos hombres ni siquiera obtuvieron lo que decían. I do not have steps to give you. Yo no tengo pasos que entregarle o que enseñarle a usted esta mañana. I'm going to show you in your Bible. Yo solo le quiero enseñar con su Biblia. I'm going to tell you what the Holy Scripture says. Le voy a mostrar lo que el Espíritu Santo dice. Because the power, Porque el poder, the success, el éxito, is in the Holy Scripture. está en la palabra de Dios. Hallelujah. Aleluya. They gave great witness to the resurrection, Ellos testificaban de una manera atrevida de la resurrección and great power and great grace was upon y un them. poder tremendo y abundante gracia era sobre ellos. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. 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 The early church preached the resurrection. The early church preached the resurrection. La iglesia del principio predicaba la resurrección. It was the primary focus. Era como el enfoque principal. They did not preach the Old Testament. Ellos no andaban predicando el Antiguo Testamento, They did not preach the law. no predicaban sobre la ley. Jesus had delivered them from the law. Jesús los libertó de la ley. So the early church talked about Jesus and his resurrection. Así que la iglesia del principio de lo que predicaba era acerca de Jesús y de que él había resucitado. The resurrection was a great victory. Porque la resurrección es una victoria grandiosa. Yes. And so this is what they talked about. Así que eso era lo que ellos predicaban. Isn't it interesting? ¿No es esto interesante, hermanos? Today, most churches do not talk about the resurrection. Ahora, la mayor parte de iglesias no están predicando o haciendo énfasis en la resurrección. Except once a year. De nuevo. Once a year. Quizás una vez al año predican sobre la resurrección. At Semana Eas- Santa, ¿verdad? At Easter, we talk about the resurrection. En la Semana Santa todas las iglesias predican de la resurrección. Oh, Ah, but the early church, pero la iglesia del principio they talked and talked and talked and talked hablaban and talked y hablaban de la resurrección. because the resurrection is completely impossible. Porque la resurrección era completamente imposible si hablamos en términos humanos. It's never seen before. Nunca se había visto antes. It's never happened before. Nunca había sucedido antes. Only Jesus Christ has been resurrected. Es que solamente Jesucristo ha resucitado. And this is what they talked about. Y esto es de lo que ellos hablaban. They talked about what a great victory it was. Hablaban de la gran victoria que había sido la resurrección de Cristo entre los muertos. You see, the early church understood the crucifixion. Vean, la iglesia del principio entendió la crucifixión. When the apostles said that Christ had been crucified, Cuando el apóstol dijo que Cristo había sido crucificado, everyone understood exactly what happened. todos entendían exactamente qué es lo que eso significaba. They understand things that you and I do not understand. Ellos entendían cosas que usted y yo no podemos entender.
Crucifixion was the Roman method of torture to death. La crucifixión era el método romano de torturar a las personas hasta que se murieran. It was horrific. Era horrible. It was meant to terrify the people. Se hacía con el propósito de intimidar a la gente que lo viera. So when someone had been crucified, Así que cuando alguien era crucificado, they knew the many different things that the Romans had done to the body. así que ellos sabían de que había muchas otras cosas que los romanos le hacían al cuerpo de las personas. When the Roman government crucifies you, you will die. Cuando el imperio romano crucificaba a alguien, lo crucificaba hasta que se muriera. There is no hope for you. O sea, ya no había esperanza. There is no help for you. No había ninguna esperanza si a usted lo hubieran crucificado. And because it is such a horrible, torturous death, Y debido a que esta era la manera horrible de torturar a alguien para causar su muerte, then it must be a great power that brings you back to life. se necesitaría entender o aceptar que habría un gran poder para resucitar a alguien que había muerto de esa manera. Do you understand what I'm saying? ¿Están entendiendo lo que estoy tratando de compartirles? Crucifixion is not like, oh, I got pneumonia, I die. O sea, la crucifixión no era así como que me siento mal, me dio neumonía y me morí. Oh, no, 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 no. No, no. No, no. Crucifixion tears you to pieces. La crucifixión causaba un daño interno, en It's- pedazos, como cortar en pedazos. Yes. It is torture from head to toe. La crucifixión causaba una tortura desde la cabeza hasta los pies. It is more than just dying. Es muchísimo más que simplemente se murió. So to be resurrected, Así que para poder resucitar, it must be something extraordinary se necesita algo extraordinario to bring you back to life. para poder volver a alguien que fue torturado hasta la muerte y regresarlo a la vida. Hallelujah. Aleluya. Now we say Jesus is crucified. Ahora nosotros decimos, sí, Cristo fue crucificado, It has no special meaning to us. pero no tiene ningún significado especial para nosotros. Oh, because we have never seen it. Porque como nunca lo vimos, For hours and hours you hang on a cross por horas y horas Él estuvo colgado en una cruz. until everything inside of you is dead. Hasta que dentro de Él pues, todo estaba muerto. For the resurrection to take place, Pero cuando la resurrección tomó lugar, everything inside of you todo dentro de Él, o aplicado también a nosotros si hubiéramos sido crucificados, everything from head to toe todo desde la cabeza hasta los pies must be brought back to life. tendría que ser vuelto a la vida. So it has a great significance in the early church. Así que esto tenía una importancia muy significativa para la iglesia en el principio. Now, when we talk about the crucifixion today, Pero cuando nosotros hablamos de la crucifixión ahora, we make it short and simple. nosotros lo decimos de una manera tan simple, tan superficial. Sí, se murió, lo crucificaron. This is wrong. Pero esto es equivocado. We say Jesus carried his cross. Nosotros, por ejemplo, decimos, no, es que Él cargó la cruz. They nailed him to the cross. Repita. Lo clavaron en la cruz And then a few hours later, he's dead. y después de unas horas se murió. Jesus paid a great price at the cross. Jesús pagó un gran precio en la cruz. Never make the price of the cross small. Nunca haga usted el precio de la cruz como algo pequeño. When you make the price of the cross big, Cuando usted hace el precio de la cruz grande, then you make the resurrection great. entonces usted puede entender o usted hace la resurrección algo grande también. Amen. Amén. Amen. Hallelujah. Aleluya. In chapter 4, En el capítulo 4, with great power they gave witness to the resurrection of verso Jesus. 33, donde dice que con gran poder daban testimonio de la and- resurrección de Cristo. I'm sorry.
and great grace was upon them all. y abundante gracia era sobre ellos. So now the early church has a focus on the resurrection. Así que establecemos, la iglesia en su inicio se enfocó en la resurrección. The resurrection and all of the power that is in the resurrection. Se enfocaron en la resurrección y el poder que fue necesario para que Jesucristo pudiera ser resucitado. Now watch this. Ahora piensen o vean esto. The early church, La iglesia del principio, they do not talk about Jesus ellos no hablaban acerca de Jesús sitting on the side of the hill, sentados ahí, cuando estaban sentados allá en la colina little children playing, y con los niños jugando, corriendo de arriba y para abajo, the sheep eating the grass, y las ovejitas allá comiendo monte, the wind blowing in his hair, y el viento soplando su cabello, and Jesus is teaching the people. y Jesús sentado allá dándoles el sermón del monte. Oh, the people get hungry. Y la gente de repente tenía hambre. And Jesus says, oh, what can we do? Y entonces Jesús decía, oh, ¿qué vamos a hacer? 5 fish. Aquí tenemos 5 peces, le podemos dar de comer. I will bless it. Voy a bendecirlos. Y los bendecía y alimentaba a la gente. That is not the Jesus they preached. Ese no era el Jesús del que la iglesia en el principio predicaba. They did not talk about the good teacher. Ellos no estaban hablando acerca de cuán buen maestro era él. They did not talk about kind Jesus who No healed the hablaban de sick. cuán amable era Jesús. No, they talked about a Jesus who paid a price. Ellos hablaban del Cristo que había pagado el precio. They talk about a Jesus who was crucified for them. Hablaban del Cristo que había sido crucificado por ellos. He took the unthinkable pain and suffering. Porque tomó un indescriptible dolor y sufrimiento. They talked about how horrible it was to watch him die. Ellos hablaban incluso acerca de lo horrible que había sido mirarlo a él colgado en la cruz sufriendo. They talked about the betrayal. Repeat that. They talked about the betrayal. Ellos hablaban acerca de cuando él fue traicionado. They talked about the soldiers that beat him. Hablaban acerca de cuando los soldados lo golpeaban. They talked about Herod's soldiers that beat him. Hablaban acerca de los soldados de Herodes que estaban ahí They talked about the capturándole. crown of thorns nailed into his head. Hablaban de cuando le pusieron la corona de espinas y se la clavaron. They talked about how he was scourged. Hablaban acerca de los azotes que le dieron. Scourging rips all of the skin off of your Y back. cuando el Señor era azotado, las piezas de metal que tenían esos azotes arrancaban parte de su piel. It's not 3 or 4 stripes. Y no era solamente 3 marcas. No, no, no. Everything comes off. No, todo había sido arrancado en su espalda. Then they say how he carried the cross. Y entonces ellos después hablaban acerca de cuándo había tenido que cargar la cruz. Oh, and now they nail him to the cross. Y que lo crucificaron, lo clavaron en la cruz. For 3 hours he's on the cross. Y por 3 horas él está en la cruz. After 3 hours, Después de 3 horas, the sky turns black. el cielo se vuelve oscuro. A great storm comes upon them. Como una gran tormenta se acerca hacia él. Many of them become fearful and leave. Y muchos de ellos, al ver la oscuridad que se estaba poniendo, tuvieron temor y se fueron. And now another 3 hours on the cross. Y luego suceden 3 horas más en la cruz. Finally, Jesus says, it is finished. Finalmente Jesús proclama, consumado es. They tell the people, Y le dice a la gente, he paid for your sins. que él está diciendo a la gente que él ha pagado por sus pecados. He paid for my sins. Él pagó por mis pecados. It kills him. Lo mataron, mis pecados lo mataron a él. It kills him from head to toe. Él fue asesinado completamente desde la cabeza hasta los pies. And then he goes into the grave. Y entonces luego su cuerpo es puesto en la tumba. They are all heartbroken. Y su corazón había sido quebrantado. No one is praying. Nadie está orando por él. Everyone is hiding. Todos están escondiendo, se han huido. But God the Father Pero Dios el Padre sent a power from heaven.
el Dios de los cielos, greater than betrayal, el que es más grande que cualquier traición, greater than the scourge, el que es más grande que cualquier desánimo, greater than sin itself. más grande que el pecado mismo, That power came from heaven. envió su poder desde el It cielo went down into the grave. y lo levantó y causó la resurrección de entre It los went muertos. down into hell. Fue hasta el infierno It grabs Jesus, y levantó a Jesucristo brings him out, y lo levantó y lo sacó. and now he has a new body. Y él ahora recibió hasta un nuevo cuerpo. He has a body. Él tiene un cuerpo It's not the same one. que no es el mismo. It's not the one he had before, No es el mismo cuerpo que tenía antes. because that body is destroyed. Porque ese cuerpo fue herido, fue deshecho. It's destroyed by the law of sin and death. Fue destruido por la ley del pecado y de la muerte. There's a new law. Pero ahora hay una nueva ley. It's the law of the Spirit of life. La ley del espíritu de vida. And Jesus gets a new body. Y Cristo tuvo un nuevo cuerpo. It's a glorified Un body. cuerpo glorificado. Hallelujah. Aleluya. With great power, they gave witness to the resurrection Con of gran Jesus poder, Christ. ellos daban testimonio de la resurrección de Cristo. And there was a great grace on them. Y abundante gracia era sobre ellos. There were signs, wonders, and miracles. Habían señales, milagros y maravillas. Jesus is the Savior. Jesús es el Salvador. We know him as Savior. Nosotros lo conocemos como el Salvador. But if you want to have great power, Pero si usted quiere caminar con ese gran poder, if you want to do what the apostles did, si usted quiere hacer lo que los apóstoles hicieron, if you want to heal the sick, si usted quiere sanar a los enfermos, if you want to raise the dead, si usted quiere levantar muertos, if you want to cast out devils, si quiere echar fuera demonios, if you want to deliver people, si quiere libertar a las personas, you yourself must know usted mismo tiene que saber He is the resurrection and the life. que Él es la resurrección y la vida. Hallelujah. Aleluya. Bless God who lives forevermore. Gloria a Dios para siempre. The early church has a focus on the resurrection. La iglesia desde el principio estaba enfocada en la resurrección. Woo! Glory to God. Gloria a Dios. When you understand the crucifixion in detail, Cuando usted entiende la crucifixión y los detalles, then you can explain the resurrection in detail. entonces usted puede entender y explicar la resurrección. Cuando usted entiende la muerte, los sufrimientos, entonces también puede entender la resurrección y los detalles. Do you understand what I'm teaching you? ¿Me están entendiendo lo que estoy compartiéndoles? The early church, La iglesia en sus inicios they did not have cell phone. no tenían celulares, They did not have email. no andaban mandándose emails, They did not have a prayer circle. no tenían círculos de oración, They did not have a mass text. no tenían nice text. You know, a group text on Ah, groups. group text where you contact 50 people. No tenían listas de contactos para poder estarse comunicando. So when it was time to pray, Así que cuando era tiempo de orar, you have one apostle, ellos tenían un apóstol, just one. solo uno. He doesn't have a group, No tenían un grupo, cannot send out a text, no se podían mandar mensajitos, cannot put a post on Facebook. no se podían postear en Facebook. It's just him and God. Solamente era algo entre ellos y Dios. His God is the resurrected Lord Jesus Christ. Su Dios es el Jesucristo que había resucitado. He's not just praying a name. No es simplemente orar o mencionar un nombre. He's praying a person that he saw crucified and now resurrected and glorified. Es traer a memoria o estar consciente de una persona que murió porque fue crucificada, pero que luego fue levantada y resucitada con poder. I know what I'm telling you is very basic, Yo sé que lo que les estoy compartiendo es bastante fundamental and I'm not trying to insult your understanding. y no estoy tratando de insultar su entendimiento.
But I am concerned. Pero yo estoy preocupada. There's not power in the church as there once was power in the church. Porque no hay tanto poder en la iglesia como debería de existir. Jesus isn't coming back for a church that's weaker. Jesús no viene por una iglesia que se pone cada vez más débil. He's not coming back for a church that has the latest song and the best sound system for worship. El Señor Jesucristo no viene por una iglesia que tiene el mejor equipo de sonido y un coro de hermanas cantando. He's coming back for a church that understands resurrection power. Él viene por una iglesia que ha comprendido el poder de la resurrección. He's coming for a church that understands how he died and why he died. Viene por una iglesia que entiende cómo fue que murió y por qué murió. He's coming back for a church that understands the power of the resurrection. Viene por una iglesia que comprende el poder de la resurrección. Because the power of the resurrection is extraordinary in its size. Porque el poder de la resurrección es extraordinario en su tamaño. Hallelujah. Aleluya. The apostles gave witness to the resurrection. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección. They had great power Tenían un gran poder and they had great grace. y tenían abundante gracia. It wasn't because they were so spiritually mature. Y ya dijimos, no era porque ellos fueran maduros espiritualmente. It wasn't because they had a wonderful building. No era porque tenían edificios bonitos. It wasn't because they wore expensive clothing. No era porque usaban ropas caras. It was because they knew Jesus and his resurrection power. Era porque ellos habían conocido a Cristo y el poder de la resurrección que lo había levantado. Bless the Lord who lives forever. Gloria a Dios que vive para siempre. I have heard many people teach the resurrection as an event. Yo he escuchado a muchas personas predicar sobre la resurrección como un evento. Easter is an event. La Pascua es un evento. The resurrection is an event. La resurrección es un evento. No. No. A football game is an event. Un juego de fútbol es un evento. It has a beginning, it has an end. Tiene un principio y tiene un final. The glory is very temporary. La gloria de ganar un partido es temporal. Anniversary, Los aniversarios, it is an event. esos son eventos. It has a beginning, it has an end. Porque hay un principio y hay un final. Birthday, Los cumpleaños it has a beginning, it has an end. tienen principio y tienen final. The resurrection is not an event. Pero la resurrección no es un evento. It had a beginning. Tuvo un principio, But it has no end. pero no tiene final. Hallelujah. The Aleluya. resurrection has no La end. resurrección no tiene final. Es vida por la eternidad. Jesus has been resurrected for 2,000 years. Jesús fue resucitado hace 2000 años. The power is the same today Y el poder que le pertenece a Él es el mismo. as it was in the day of the apostles. Así como Él tenía el poder en los días de los apóstoles, He has the same power today. Jesús tiene el mismo poder ahora. He has not grown old. Él no se ha envejecido. He is the same yesterday, today, and forever. Él es el mismo ayer, ahora y por los siglos. Hallelujah. The Aleluya. resurrection is eternal. La resurrección es eterna. It has no end. No tiene final. That's the glory of it. Esa es la gloria de la resurrección. The glorified body, El cuerpo glorificado it will never die. nunca va a volver a morir. It is eternal. Es eterno It will never grow old. y no se va a envejecer. And the promise to the church, Y la promesa para la iglesia one day we too will have a glorified es body. que un día nosotros recibiremos un cuerpo glorificado. Hallelujah. Aleluya. We will not grow old Y ya no nos vamos a envejecer and we will not die. ni vamos a morir. As he is now, Porque así como es Él ahora, so we shall be in the future. así nosotros seremos en el futuro. Glory be to God who lives Gloria forever. sea al Dios de los cielos. The resurrection is not an event. La resurrección no es un evento. I have good news for you. Tengo buenas noticias para ustedes. The resurrection is alive and well. La resurrección está viva y bien.
It is in process as we speak. It is a process. It is in process. It is progressing as we speak. Está en progreso, como lo podemos decir. Oh, yes. Because when I die, Porque cuando nosotros muramos, it is the power of the resurrection va a ser el poder de la resurrección that is going to capture my soul and spirit, el que va a tomar nuestro espíritu y nuestra alma take it to heaven. y nos va a levantar para entrar, para meternos en el cielo. Hallelujah! Aleluya. The resurrection is not over. La resurrección no se ha terminado. No, no, no. No, 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 no. no, no, no. Every time a Christian dies, Cada vez que un cristiano muere, more evidence of the resurrection. siguen sucediendo más evidencias de la resurrección. We are members of his body. Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. I realize what I'm saying to you sounds very different. Yo entiendo de que lo que le estoy diciendo a usted se puede ver de una manera diferente. This may sound somewhat strange to you, Esto puede hacer que suene algo extraño para usted. but I'm not thinking like a human being. Pero no estoy pensando como un ser humano. I'm thinking like my Father. Estoy pensando como Dios piensa, como mi Because Padre. he does things in a grand way. Porque Él piensa de una manera totalmente diferente. He does things beyond the way that we think. Él piensa más allá de la forma en que nosotros pensamos. If the resurrection comes to an end, Si la resurrección viniera a terminar, our salvation comes to an end. nuestra salvación también se acabaría. Hallelujah. Aleluya. Okay. What time do we start? 5 minutes. I don't know if I should say this. In America, we have a program called Survivor Man. En los Estados Unidos tenemos un programa de televisión que se llama Los Sobrevivientes. There's a member of the family that loves to watch Survivor Man. Y hay un miembro de la familia que le encanta mirar Los Sobrevivientes. It's about a man, Es acerca de un hombre and they take him to the wilderness. que lo llevan por ejemplo, a la selva. He jumps out of an airplane. Lo tiran ahí, se tira de un avión. He has a backpack, Tiene una maleta, tiene una... and he lands in he parachutes into the desert, Lo tiran en un paracaídas en el desierto, en cualquier parte. and he must survive for 7 days. Y él tiene que sobrevivir por 7 días. No one is coming to help him. Y nadie viene para ayudarle. He just has his backpack. Solo tiene su mochila. So you watch him do all the things he must do to survive. Así que a través del programa uno puede ver todas las cosas que él tiene que hacer para no morirse. Of course, he has to go from this place to this place. Y desde luego que él tiene que ir desde un cierto lugar y movilizarse hasta otra parte. Because when he gets to that place, Y cuando él llega a aquel lugar, they are waiting for him ahí lo están esperando with new clothes, con nuevas ropas, food, comida, a car, un carro and so on and so on. y muchas cosas más. So he has to do many, many things. Así que este hombre es tirado en un ambiente hostil y él tiene que hacer muchas cosas. He has to make his own fire. Tiene que encender o hacer su propio fuego. He has to hunt and catch food with his hands. Tiene que cazar y a veces tiene que cazar solo con sus manos. He has to make his own shelter. Tiene que hacer su propia cubierta ahí donde He has to climb the donde mountain, cubrirse, escalar montañas, cross the river. atravesar ríos Oh, it goes on and on y and on. bueno, un montón de cosas que tiene que hacer para no morirse. And he gets so hungry, Y de repente está tan hambriento, so tired. está tan cansado. It's 7 days. Son 7 días que tiene que pasar así. I have to make it across one more river. Y él dice, y todavía me falta un río más que tengo que cruzar. And at the end of the program, Y al final del programa, I survived. al final del programa todo hecho leña, ¿verdad? Termina diciendo, sobreviví. Here come his friends. Y entonces vienen los amigos. Here comes the car. Viene y le traen el carro. Here comes the food. Le traen la comida. Here comes the air conditioning. Le traen aire acondicionado. Le traen todo.
Jesus did not survive. Jesús no sobrevivió. Jesus overcame. Jesús venció. Jesus defeated. Jesús lo hizo. He defeated Satan. Él terminó con el diablo, derrotó al diablo. He defeated the law of sin and death. Él venció la ley del pecado y de la muerte. He defeated principality and power. Jesús derrotó a los principados y a las potestades. And he took the keys of hell and death. Y les tomó la llave del infierno y de la muerte. Jesus did not survive the crucifixion. Jesús no sobrevivió a la crucifixión. He did not survive the grave. Él no sobrevivió a la tumba. Oh, he overcame. Él venció. He fought the good fight. Él tuvo que pelear y venció. He did it with a new power. Y lo hizo con un poder nuevo. It's resurrection El power. poder de la resurrección. When you believe in that power, Cuando creemos en ese poder, signs and wonders señales y and maravillas great grace y abundante will be gracia upon you, será sobre su vida. just as it was on the apostles. Así como estaba sobre los apóstoles. We are no different. No somos diferentes. Just like the apostles, Así como eran los apóstoles. we must understand the resurrection. Nosotros tenemos que entender la resurrección. Just like the apostles, Así como los apóstoles. we must understand what Jesus did to come out of the grave. Tenemos que entender qué es lo que pasó para que Jesús saliera de la tumba. Just like the apostles, Así como los apóstoles. we must understand the plan of God the Father. Tenemos que entender los planes de Dios el Padre. What Jesus did was on purpose. Lo que Jesús hizo fue a propósito. It was deliberate. Fue entregado. Yeah. And what the Father did was deliberate. Lo que el Padre hizo fue a propósito, fue entregado. When you see it Cuando usted lo mira and you believe it, y usted lo cree, that power comes to you. entonces el poder va a venir sobre su vida. Hallelujah, hallelujah. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Bendito Dios. Es importante quizá compartirles que hermana Fran compartía a mí que fue inquietada desde hace algún tiempo a enfocarse en la resurrección. Y últimamente, como lo mencionó, ella ha estado tratando de compartir más y más sobre la resurrección, y a medida que enseña, encuentra más y más detalles sobre la resurrección y cómo ella ha llegado a estar convencida de la importancia de que esto permanezca en la mente y en el corazón de cada creyente. Yo creo que al escucharle esto debería de inquietarnos a que nosotros de una manera personal también podamos ir a la palabra y detenernos más en la resurrección. Nosotros como Ministerio de Enseñanza en el Instituto Bíblico hemos tenido la experiencia de que cuando compartimos en la clase de muerte y resurrección, que no fue solamente la cruz y luego Jesús, su cuerpo es puesto en la tumba, sino que Él es llevado al infierno. Eso impacta a mucha gente. Muchos cristianos no saben eso, aunque eso está en el credo, que descendió a los infiernos. Pero muchos cristianos evangélicos se sienten así, que Jesús fue al infierno. Bueno, y entonces, ¿qué pensaba usted? Que en la cruz Él se fue para el cielo y no había dicho que Él tenía que estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, pues. Pero son muchas escrituras las que hay que escudriñar para probar una cosa. Según Hechos 2:24, Él fue levantado de los muertos, sueltos los dolores de la muerte, no sueltos los dolores de la cruz, sino sueltos los dolores de la muerte. Entonces hay mucho que escudriñar en esto, y yo creo que a través de esta enseñanza usted puede ser inquietado a poder profundizar y a poder escarbar más en la palabra de Dios para su propio entendimiento del precio que ha tenido nuestra salvación. Incluso hay un canto muy bonito, pero a mí no me gusta la frase que dice: tu momento ahí nos dio libertad, te doy gloria, porque ¿sabe qué? No fue solamente el momento en la cruz, fue el padecimiento espiritual, porque en Isaías 53 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, y ese con todo esto está después de que había sido sepultado, fíjense. O sea que nos está hablando de los padecimientos espirituales después de los padecimientos físicos. Pero es un asunto que hay que ir escalando. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero